Muy bien, chicos, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se sientan bien ustedes en casa y vamos a explicar brevemente, ¿no? las primeras temas para que ustedes tengan una idea, ¿no? de lo que es la geografía. Vamos primeramente a ver el concepto, la definición de la geografía. Entonces se dice que la geografía es la ciencia que se relaciona o estudia la superficie terrestre con todos sus aspectos y que se interrelaciona, ¿no? con la tierra, ¿no? La geografía dice que proviene de un vocablo griego que proviene de dos vocablos, geo, tierra, y grafía, descripción. En conclusión, descripción de la tierra. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? la división de la geografía. La geografía se divide en geografía física y geografía humana, y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de la geografía física, es que se relaciona con todos los elementos naturales o del paisaje geográfico. Y la geografía, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de los elementos o fenómenos geográficos o hechos geográficos, estamos hablando, por ejemplo, de que justamente en fenómenos geográficos es todo que el hombre lo puede percibir, o sea, lo puede observar, pero aquí el hombre no ha hecho nada para que él lo pueda construir, sino la misma naturaleza es la que justamente nos brinda, o son producidos por la naturaleza, como por ejemplo un valle, por ejemplo un río, por ejemplo tenemos las montañas, las llanuras, ¿no? Y etcétera. Ese es un fenómeno o hecho geográfico. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un hecho geográfico, aquí sí, justamente son todas las obras realizadas por el hombre, ¿no es cierto? O sea, el hombre aquí lo ha transformado, como por ejemplo en las ciudades, por ejemplo tenemos los campos de cultivo, las vías de comunicación, etc. Entonces, estos son los fenómenos geográficos y los hechos geográficos. Donde acá, por ejemplo, dice estudio de los seres vivos, tenemos, dice aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? la geofísica dice estudia los fenómenos del paisaje, ¿no? Geográfico, la geofísica dice en geografía, biogeografía, perdón, ¿no? Estudia todos los seres vivos. La geomorfología estudia la parte sólida, la estructura de la tierra. La hidrografía, que estudia la parte líquida, pues, ¿no es cierto? Hidro viene de agua, ¿no? Y la meteorología, que estudia la parte gaseosa. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de la geografía humana, que justamente estudia o tiene una relación con los seres vivos, ¿no? Y se divide justamente de la geografía, de la política, de la económica, de la social. Cuando hablamos, por ejemplo, de la política, que estudia todo, por ejemplo, el modo de la organización de sus gobiernos. En la económica, donde justamente se aprovecha el hombre de todos los recursos naturales que nos da la naturaleza. Y lo social, el modo de vida, ¿no? de los seres humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, ¿no? los principios, ¿no? o estudios de la geografía. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros principios de la geografía, por ejemplo, la localización, por ejemplo, de un hecho, por ejemplo, geográfico. Por ejemplo, aquí la localización está sustentado, fue planteado, ¿no? por uno de los personajes, Federico Raxel, donde justamente ubica exacto donde se ha producido un hecho, dice, o un fenómeno geográfico, ¿ya? Por ejemplo, un terremoto, pues el terremoto de Ica, por ejemplo, ¿no? su epicentro, donde justamente se sitúa en la región, el lugar, a qué distancia, por ejemplo, ¿no? Y la capital, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro hecho geográfico, descripción, por ejemplo. Aquí está planteada por Pablo Vidal de la Blasca, ¿no? Aquí da a conocer las características o rasgos distintivos del hecho o fenómeno geográfico. Acá nos dice otro ejemplo. Acá, por ejemplo, dice un terremoto en Ica, la magnitud, por ejemplo, del terremoto, la fecha y hora, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, la profundidad, donde nos va a describir del hecho o fenómeno geográfico. Acá, por ejemplo, tenemos el de casualidad, donde está planteada por Alexander von Humboldt, donde aquí él nos va a plantear o nos dice el porqué de la ocurrencia del hecho o fenómeno geográfico. Aquí, ¿qué quiere decir? El sismo tuvo su origen en la superficie de fricción de las placas tectónicas de Nazca Sudamericana, dice, siendo esto a nivel mundial, ¿no?
y las de mayor velocidad dicen de convergencia, ¿ves? Esa es la de la casualidad. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la hecho geográfico, de la actividad, aquí está planteado, ¿no?, por Jan Brooks, donde justamente acá dice los hechos y fenómenos geográficos están permanentemente en transformación, ¿no? Por ejemplo, acá dice el terremoto de Ica, la subducción de la placa dice que continuará, dice, así que se registrarán otros fenómenos, como por ejemplo la magnitud, por ejemplo, ¿ya? Entonces esos son los hechos geográficos, donde justamente aquí nosotros vamos a encontrar, ¿no?, la descripción, la parte donde ocurrió, por ejemplo, ¿no?, ¿no?, el hecho geográfico. Por ejemplo, dice acá, enunciados por Jan Brooks, dice, donde los hechos o fenómenos geográficos guardan permanente relación, dice, con la ocurrencia de un hecho, de un fenómeno. Por ejemplo, dice acá, el terremoto de Ica, dice, este terremoto, dice, provocó, dice, cuantiosas pérdidas, daños materiales de vidas humanas, y provocando, dice, el deterioro de la economía, del patrimonio cultural y espiritual, pero, dice, a su vez, fomentó la solidaridad. Entonces esto es un hecho geográfico o un principio donde tiene la conexión, donde justamente nos va a relacionar, donde aquí guardan permanentemente la relación, una ocurrencia de estos acontecimientos. Entonces, chicos, aquí ya tenemos, por ejemplo, la parte más fundamental que nos está dando a conocer, ¿no?, justamente de los hechos geográficos, de los principios y parte, chicos, pues, ¿no?, del concepto de la geografía, que nos va, pues, chicos, a dar a conocer, chicos. Bueno, chicos, cuídense, espero que puedan haber captado esta información y les sea de útil para que ustedes puedan hacer sus tareas, chicos. Chicos, chao, cuídense.